Buenas noches y bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy tendremos como invitado al señor Hugo Cáceres, ministro a cargo de la Unidad de Gestión del Gobierno, dependiente de la Presidencia de la República. Luego de la presentación del programa conversamos con Hugo Cáceres, aquí desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del señor Hugo Cáceres. Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por estar aquí presente, aceptar nuestra invitación, Hugo. Hugo, empecemos a conversar. Claro que sí. Nuestro habitual reloj del tiempo. Genial. Hugo, yo no te conocía, empecé a conocerte a partir de la asunción al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, así que te pido que me hable un poco de vos. Si esta es la primera vez que estás en la función pública o ya estuviste antes, háblame un poco acerca de tu expertise. Sí, yo estuve en la función pública antes, pero antes quiero decir que viví fuera de Paraguay 22 años, así que mucha gente no me conoce. Correcto. Aunque siento que nunca me fui de Paraguay, viví en varios países, sí, trabajando en el sector privado y también sector financiero. En el sector financiero y también en el sector público internacional. Sí. Y regresé el año pasado para ocupar el cargo que tengo actualmente como ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia. En mi carrera laboral, que yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años y ya no paré. Trabajé en el sector público antes, trabajé en la ANDE, okay, entonces en la gerencia financiera, en la división de recursos humanos. Luego pasé al sector privado financiero y ahí estuve 12 años en el Citi. En el Citibank. ¿Llegaste a ser vicepresidente del Citibank? Exactamente, estuve en varios países y regresé en el 2004 a un proyecto en el Banco Mundial, en el Ministerio de Hacienda. Correcto. Y de ahí un año y medio después fui a Washington en el BID como director por Paraguay. Como director por Paraguay. Sí, así que ahí estuve 12 años, me tocó ser presidente de varios comités en directorio, el comité de presupuesto y políticas financieras. Me tocó estar en el momento de la reestructuración del banco y ahí fui presidente del comité de organización, también en la parte del sector privado, en la Corporación Interamericana de Inversiones. Sí. Así que de verdad una experiencia muy valiosa, donde aprendí mucho de la política pública. Correcto. Y esa es la experiencia que me da mucho gusto poder traer a Paraguay, compartirla y soy un apasionado por nuestro país, por eso muy contento de haber regresado. Compartimos eso de apasionado. Hugo, ¿qué tan atractivo es el sector público para una persona con tu formación, con tu background, con tu expertise? Una muy buena pregunta, Federico. Y yo quiero decirte que ayer justo estaba pensando que este trabajo yo lo haría gratis, ¿verdad? O sea, tengo un salario por supuesto, pero lo que uno puede hacer en el sector público por la escala que tiene esto es realmente extraordinario, ¿verdad? Si se dan las oportunidades. Pongo un ejemplo, el jueves yo asistí a la noche a una cena por primera infancia, ¿verdad? Todo lo que está haciendo el sector privado es fantástico, con centros de primera infancia, con todo lo que están recaudando, líderes empresariales de primer nivel, realmente extraordinario. El año que viene nosotros tenemos proyectado, presupuestado 30 de esos centros de primera infancia, ¿verdad? Y es más, Federico, habilitarlos. Habilitarlos. Nuevos, 30 nuevos. Si nosotros podemos articular toda la política pública y ponernos objetivos más ambiciosos como eliminar la desnutrición infantil o la deserción escolar, que podemos lograr, hacemos cosas extraordinarias. O sea, contestando a tu pregunta, el sector público te da una escala
que es extraordinaria para hacer cambios. Ahora, dicho eso, la burocracia, la falta de institucionalidad, todo eso dificulta, y también la velocidad en que uno tiene que implementar los temas. Así que es un combo, pero si querés lograr transformaciones importantes en el país, yo creo que decididamente en todos los lugares hay un espacio, pero el sector público es muy importante. Correcto. Hugo, vamos a hablar un poco acerca de la unidad de gestión del gobierno. Te toca ser ministro de la unidad de gestión del gobierno de la Presidencia de la República. Pero no se conoce mucho o no se conoce bien qué es la unidad de gestión del gobierno. Algunas personas relacionan con, ahora se llama así, la Secretaría Técnica de Planificación, etc. Un poco una mezcla de conceptos. Sí. Explícanos qué es la unidad de gestión del gobierno y qué hace. Sí, ahí te cuento una pequeña historia, y es que cuando Tony Blair en Inglaterra gana la reelección, él dice: ganamos, pero en realidad yo no cumplí mis promesas. Entonces llama a su secretario de Educación, y que fue muy exitoso en lo que él se había propuesto, y le pide implementar un Delivery Unit, una unidad que es un poco lo que es la unidad de gestión. Entonces es una unidad de seguimiento, una unidad que se enfoca en prioridades del primer ministro. Entonces ellos se enfocaron en el horario de los trenes, la atención en los hospitales, la seguridad en los barrios de Londres. Desde entonces esa metodología se extendió por todo el mundo, y hoy en América Latina, Chile, Colombia tienen unidades parecidas, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos de la mano con la Secretaría Técnica de Planificación, tenemos un convenio con ellos, pero para que tengas una idea, la Secretaría Técnica tiene como 550 proyectos del gobierno anterior, del gobierno actual, de las gobernaciones. Nosotros tenemos como 5 iniciativas transformadoras que son programáticos. Exactamente, para el presidente. Y en eso apoyamos a los ministros. Nuestro rol, hablando un poco futbolísticamente, es de mediocampista defensivo, es decir, los goles son para el país, donde el presidente con los ministros, nosotros ayudamos a que se den las jugadas, facilitamos, hacemos el seguimiento, apoyamos, pero por eso es que se escucha poco de nosotros, porque nuestra tarea está detrás del escenario. Correcto. Quiere decir, el gobierno tiene unos ejes programáticos o pilares sobre los cuales basa su plan durante estos 5 años. Correcto. Y la unidad de gestión de gobierno es la responsable de hacer un seguimiento con respecto a si se está implementando o se están logrando las metas en esos ejes programáticos. Es así, Federico. No solamente el seguimiento, nosotros ayudamos a destrabar temas, sobre todo cuando hay coordinación interinstitucional, donde más trabajamos. Son 5, mencioné el ejemplo de primera infancia, eso lleva 6 o 7 ministerios, salud, educación, etcétera, ¿verdad? O la transformación educativa, la atención primaria de salud, ¿verdad? Entonces, en esa coordinación es que nosotros podemos ayudar, ¿verdad?, desde la presidencia. Correcto. Y los ministerios y otros entes autárquicos, entonces tienen que reportar avances, ejecuciones a la unidad de gestión de gobierno. Sí, tenemos un reporte de avances, pero como dije, tratamos de ser equipo con ellos para ayudarles y no sentir de que estamos vigilando, auditando. Exacto, sino que somos parte de esa ejecución y estamos para ayudar en ese trabajo. La coordinación interinstitucional es un desafío en cualquier país, y en Paraguay creo que es todavía más fuerte la dificultad de articular. Pero una vez que articulamos, Federico, suceden cosas extraordinarias, ¿verdad? O sea, realmente se hacen cosas muy lindas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos trabajando con un equipo joven, un equipo de profesionales muy capaces. Realmente yo estoy muy orgulloso del equipo, son unas 15 personas, funcionarios públicos y consultores. Correcto. Realmente un orgullo trabajar con el equipo. Hugo, se ha presentado hace poco
el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2020 y se incluyó dentro de ese proyecto algo que se llama presupuesto por resultado. Algo así como en la medida que voy cumpliendo ciertos resultados, se me siguen asignando los recursos, ¿correcto? Correcto. ¿La unidad de gestión de gobierno tiene que ver con controlar el cumplimiento de esos resultados? Buena pregunta igualmente. El Ministerio de Hacienda está implementando un presupuesto por resultados que es, hablando de mejorar la calidad del gasto, que siempre reclama el sector privado. Esta es una iniciativa muy importante, sí, porque se trata no solamente de ser austero con el gasto, sino de entregar resultados, que es lo más importante. Y esos son productos institucionales que Educación tiene que hacer, Salud y todos los ministerios. El Ministerio de Hacienda tiene su propio equipo, ¿verdad? Que hace el seguimiento, control, claro, junto con la Secretaría Técnica de Planificación, que tiene la mirada de todas las instituciones. Hay un sistema que es el que reporta el seguimiento del presupuesto y está en la Secretaría Técnica de Planificación. Okay. Y nuestro rol ahí es mirar las prioridades dentro del plan de gobierno. Es decir, transformación educativa, o sea, el programa de transformación de la educación, la atención primaria de la salud. Estas son las unidades de salud familiar, la gente que va al campo, sobre todo el interior, va a encontrar estos puestos de salud que son muy importantes para la prevención de la salud. Para el 80% de los casos de gente que va al hospital pueden ser atendidos por estas unidades de salud si funcionara bien. Así que es un las tema denominadas clave. USF. Exactamente. Unidades de salud familiar. Sí. Tenemos primera infancia que se conecta con esto. La conectividad vial, ahí tenemos estos puentes que son muy importantes, pero también otras obras que conectan la logística del país, como la Traschaco, la Bioceánica, la ampliación de la Ruta 2 y 7, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, y el tema de la tecnología, la agenda digital, que se conectan a estas prioridades. Estas son algunas de las prioridades que están mencionadas en el presupuesto. A mí también, Federico, me toca coordinar el gabinete social. Ese es otro sombrero, ¿verdad? Es otro trabajo, el mismo sueldo, pero son dos trabajos. Y en el gabinete social son unas 30 instituciones, desde Salud, Educación, Ministerio de Desarrollo Social, donde coordinamos la política social y lo que se llama el sistema de protección social, que es realmente un avance muy importante que nos va a llevar su tiempo a implementar, que es saltar de programas como son Tecoporá o la tarifa social o la vivienda, sí, programas aislados, a una mirada conjunta, que esto se integre en 3 ejes. En la integración social, que es donde está el tema de reducción de pobreza. Correcto. En la inserción laboral y productiva. Esto es súper importante para nuestros jóvenes. Con este bono demográfico que tenemos, invertir más ahí en la capacitación técnica, en la formalización. Y el tercer eje es la previsión social. Solamente 2 de cada 10 paraguayos tienen asegurado una pensión o una jubilación. Por eso este desafío es igualmente muy importante. Solamente 2 de cada 10. Así es. Tiene una futura jubilación. Sí. Correcto. A ver, entonces, en lo que respecta a los ejes temáticos o programas, digamos, clave para el gobierno, tome nota. Transformación educativa, atención a la salud, las unidades de atención primaria de salud, atención primaria a la salud, conectividad vial, sí, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y la agenda digital. Correcto. 5 ejes temáticos clave para el gobierno del presidente Abdo Benítez. Sí. Ahora, en lo que respecta a coordinar la protección social, ¿me podías repetir los 3 ejes, por favor, Hugo? Sí, ahí tenemos la integración social, que es el tema de reducción de pobreza. Es más que eso, pero el foco está en reducción de pobreza, ese es el primero. El segundo es la inserción laboral y productiva, que apunta sobre todo a toda la población, pero especialmente a los jóvenes. Y el tercer eje es el de previsión social, de seguridad social.
Esos son los tres ejes de lo que es el sistema de protección social. Sí. Y el sistema de protección social, Federico, es muy importante porque tiene una mirada, todo lo que estamos acá en el canal están alcanzados por el sistema de protección social. Ya no es solamente la mirada a la persona que está en situación de pobreza o de vulnerabilidad, mira un poco ciclos de vida. O sea, por primera vez tenemos información, Federico, de qué es lo que hace el gobierno por primera infancia, de 0 a 8 años. ¿Qué hace el gobierno por las personas con discapacidad? Entonces ya no es una mirada de un ministerio o de tal ministerio, es todo lo que se hace mirando a la persona. Y ahí es donde notas que, por ejemplo, de toda la inversión social, el 35% va a adultos mayores, que es muy importante, ¿verdad? Las pensiones de adultos mayores, pero solamente 2% a primera infancia, que es fundamental, ¿verdad? Invertir en primera infancia es fundamental. Entonces, encontrás ese tipo de inconsistencias que te ayuden a mejorar la calidad de la inversión social. Correcto. En una escala de 1 al 10, ¿qué calificación le pondría al nivel de desarrollo de nuestro sistema de protección social en el país? Nuestro sistema, Federico, está recién como empezando. O sea, ahora, la semana pasada cumplimos un año de su lanzamiento. Estos sistemas tardan de 7 a 10 años en su implementación. Es un salto muy importante que estamos dando como país, ¿verdad? Y de la mano de la Unión Europea y otras entidades multilaterales que nos están apoyando mucho, pero es un salto como muy importante que estamos haciendo como país, que lo vamos a ver con el tiempo, ¿verdad? Correcto. Pero los desafíos son muy grandes, con 24% de nivel de pobreza, con 80% de personas que no aportan para la futura jubilación. 2/3 que no tienen un trabajo formalizado, y lo de la jubilación que ya mencionamos. O sea, el desafío es muy grande, pero tener esa mirada completa y de sistema, ¿verdad? Es un salto realmente grande, y eso va a traer muchos beneficios para nuestra gente. Pero definitivamente no es algo que empieza y que termina todos los logros dentro de un periodo de gobierno. No, no solamente eso, Federico, y por eso a los amigos que nos ven, decirles que estos son temas son público-privados. Que sumarse en esto es muy importante, porque no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, son políticas de Estado. Como varias de las que yo mencioné, ¿verdad? Eso es lo que, regresando a tu pregunta, de lo que encuentro atractivo de este trabajo, son como reformas de segunda generación que estamos haciendo, Federico. Yo quiero rescatar eso. Yo sé que vivimos momentos difíciles, la economía, la política, pero muchas veces lo urgente se antepone a lo importante. Sí, y estamos haciendo cosas que son importantes. La transformación educativa, esa hoja de ruta para mirando hacia 2030, transformando la educación de la mano de la Universidad de Columbia, la Universidad Católica de Chile. La atención primaria de salud es demasiado importante. Todo el tema de la conectividad vial, sin duda, ¿verdad? Pero también esos temas de primera infancia, del sistema de protección social, son temas que nos van a ayudar a mejorar la economía, la competitividad del país. Yo sé que tuvimos como la tormenta perfecta este año con tantos temas de clima, de nuestros vecinos, de los precios internacionales. Yo sé que para los productores, muchos de ellos ven este canal, este programa, ¿verdad? Ha sido un año muy difícil. Pero si se daban esas condiciones favorables, íbamos a crecer 4,5 y la economía va a estar mejor, etc. Nosotros tenemos que aspirar a crecer a 6 a 7%, y para eso son estas reformas. Estas, junto al tema de competitividad, el tema de previsión social, nos van a ayudar a hacer ese salto con el tiempo, ¿verdad? Así que en eso estamos trabajando. En otras palabras, Hugo, la capacidad o la productividad de un país para la generación de riqueza del futuro depende de cuán bien se invierta en capital humano hoy. Totalmente. Estuve en el Chaco, Federico, el viernes pasado, estuve en Filadelfia, justamente hablando de transformación educativa, y yo les comentaba a los amigos chaqueños que
como nunca se va a invertir en el Chaco unos 2.500 millones de dólares en temas de infraestructura, ¿verdad? Entre la ruta bioceánica, puente, la Traschaco, la ruta de la leche, etcétera. Pero si eso... 1.500 millones, ¿en qué plazo? 2.500 millones 2.500 en el periodo de gobierno, o sea, okay, aquí a 2023, ¿verdad? Okay. Eso es lo que está proyectado. Okay. Pero eso, si no acompañamos con un proceso de mejora de la educación, ¿verdad? Una transformación en la educación, y en el caso del Chaco, de la educación técnica, ese crecimiento no es un crecimiento inclusivo, ¿verdad? O sea, okay, entonces es clave lo que estamos haciendo en ese tema. Y ese es un tema que nos llama a todos, sector público y sector privado. Correcto. Hugo, estos ejes temáticos o prioridades clave para el gobierno deben pasar a metas de manera que se pueda convertir en algo que yo pueda, al terminar el periodo, evaluar, y por lo que me contaste de Tony Blair, ¿verdad? Sí. Y poder decir si se cumplió o no se cumplió y a qué porcentaje se cumplió. En el sector privado se utilizan semáforos, ¿verdad? Así mismo. Y a partir del porcentaje de cumplimiento puede ser rojo, naranja, amarillo o verde. Por ejemplo, voy a tomar dos temas que para mí son muy importantes que tienen que ver con la transformación educativa y la atención primaria de salud. ¿Qué cosas tienen que pasar como metas para que ustedes digan misión cumplida? Tiene que pasar que tengamos 1.205 unidades de salud familiar funcionando. Como meta. Claro. Eso significa que tengan el personal adecuado y de hecho se han hecho 2 concursos que yo creo que son históricos para tener todo el personal que necesitamos. Pero no solamente eso, sino también la gestión de medicamentos. Correcto. O sea, la gente, yo estuve en Cabo Azul hace unos meses y no solamente hablé con la gente de la unidad, sino salí a ver al vecindario, la comunidad y algunos dicen, sí, yo voy, y otros dicen, yo no voy porque no hay medicamentos. Okay. Entonces, que tengan la gestión de medicamentos es fundamental, pero también la tecnología es fundamental, que te puedan atender en estas unidades y esté conectado con el hospital, de manera que te puedan referir con más facilidad, que tengan tu información, etcétera. Correcto. Estas no son unidades que incluyen capacidad de hospitalización. No, estas unidades tienen lo que se llama un médico de familia, tienen una enfermera, tienen un asistente y tienen 2 o 3 agentes comunitarios, que son los que salen, visitan y saben lo que está pasando, si hay casos de diabetes, si hay casos de... Entonces, toman la enfermedad al comienzo, hacen la salud preventiva. Por eso no es un tema solamente para la gente más pobre, realmente es un tema para todos. Correcto. La prevención en la salud es demasiado importante. ¿Y cuántas unidades de salud familiar funcionando tenemos hoy? Hay unas 400 unidades que están funcionando, entonces hay otras 400, para hacer números redondos, ¿verdad? 400 que se tienen que mejorar la infraestructura, corregir, ajustar, etcétera, y hay 400 más que son nuevas, que no existen. Con todo eso, Federico, vamos a llegar, recién vamos a superar el 50% de lo que se requiere. O sea, por eso el desafío es enorme. Correcto. Pero es extremadamente importante para nuestro país. En el otro tema que mencionaste... Perdón, sí. Antes de pasar al otro tema. Sí. La meta del gobierno es, durante este periodo hasta el año 2023, sí, 1.205 unidades de salud familiar, lo cual significaría triplicar la cantidad con la que ustedes encontraron. Sí, es triplicar, pero recordad que hay 400 que existen, pero no pueden funcionar. Pero no funcionan adecuadamente. No tienen médicos, no tienen asistentes, no tienen... O la infraestructura no es adecuada, están abandonadas, etc. Correcto. Entonces, aquí ya tenemos una meta o un estándar de evaluación. Sí. Ok. Transformación educativa. En transformación educativa, lo que estamos construyendo juntos es una hoja de ruta de aquí a 2030 para decir que vamos a transformar en la educación el currículum, la formación docente, la tecnología en la educación, el financiamiento de la educación, los temas que son
de diversidad, de multiculturalidad. Digo esto porque ahora estuve en el Chaco, están todas las comunidades indígenas, ¿verdad? O las colonias menonitas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Paraguay no es Asunción y Central, ¿verdad? Entonces, son todos esos temas. Y lo que queremos llegar el año que viene a algo muy importante, y es el pacto por la educación. Un acuerdo amplio de la sociedad, de la gente del ministerio, los docentes, los estudiantes, los padres, los políticos, el sector privado, para decir, esta es la educación que nosotros queremos y esto es lo que cuesta. Y eso nos va a llevar a decir cómo financiamos la educación que queremos, ¿verdad? Y eso es demasiado importante porque uno puede decir, como hicieron algunos países, traer un experto o la gente de educación y dice, esto es lo que hay que corregir, esto es lo que hay que hacer. Pero si no estamos empoderados, si no es esto nuestro, finalmente eso se cae. Es muy importante, Federico, blindar la educación. Esto es lo que transforma nuestro país. Eso es lo que el presidente señaló cuando se creó el Comité Estratégico de la Transformación Educativa. Él decía, los resultados de esto no se van a ver seguramente muchos durante mi periodo de gobierno, pero este es el cambio más importante que puede tener Paraguay. Yo termino ahí, Federico, diciéndote así con toda claridad. La gente habla mucho de Itaipú y de hecho energía es otra prioridad. Yo no la veo en la unidad de gestión, no es un tema que yo trabaje, pero es una prioridad para el país y es extremadamente importante. Repito, es extremadamente importante. Esto de la educación para mí es más importante todavía. Esto es lo que transforma el país. Los recursos son muy importantes, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Lo de la educación es fundamental y por eso yo le invito a toda la gente del sector privado a sumarse a este tema. Correcto. Hugo, ¿para cuándo está previsto presentar este proyecto de Pacto por la Educación 2020 o 2021? 2020, queremos llegar a un pacto, a un acuerdo en el 2020. Tuvimos una audiencia pública este año, ahora en el Chaco, vamos a hacer foros en distintos lugares como actividades preparatorias, ¿verdad? Luego se van a formar estas mesas temáticas de expertos, ¿verdad? Con participación de docentes, padres, alumnos. Y el año que viene construir esa hoja de ruta juntos y llegar a un acuerdo que ojalá se pueda convertir en una ley. Correcto. Eso nos va a ayudar a blindar el tema de educación. Correcto, correcto. Recién decías ponernos de acuerdo en cuanto a nuestra hoja de ruta y en cuanto a lo que nos cuesta este Pacto por la Educación. Aproximadamente, ¿ya tenés algún número en la cabeza de cuánto al año puede costar este plan, este nuevo programa de educación? Para dar una idea de números, hoy la educación que tenemos, que tiene resultados muy pobres, ¿verdad? Comparando tanto por la cobertura, solamente 4 de cada 10 chicos que empiezan el primer grado terminan el colegio. 4 de cada 10. Y de esos 4 que terminan, de acuerdo a las pruebas PISA, ¿verdad? Que son pruebas internacionales, estamos por debajo de los países de América Latina en matemática, lectoescritura. O sea, esa educación hoy nos cuesta entre 1.000 y 1.200 millones de dólares lo que está al año tomado. Una ONG hace poco hizo un estudio y estimaba algo así como 5.000 millones lo que podría llegar a costar una educación de calidad. Yo no sé hoy no sabemos cuál es ese número, o sea, realmente es un estudio que lo estamos viendo con Jeffrey Sachs, que nos está acompañando en esto. Sin duda que es más que lo que estamos invirtiendo hoy, pero es muy importante cómo invertimos eso, en qué invertimos, cómo invertimos. Creo que se están haciendo avances, pero es fundamental para después ponernos de acuerdo y decir cómo se financia esto también, ¿verdad? Correcto. Eso también es muy importante. Yo también creería, me animaría a decir, sin ser un especialista en el tema, que como mínimo esto requeriría triplicar estos 1.200 como mínimo.
o más. Claro. O triplicar o cuadruplicar los 1.200 millones de dólares al año que hoy se destina del presupuesto general de gasto de la nación a educación, ¿verdad? Así es. Posiblemente. Hugo, estos planes o ejes temáticos, ustedes parten del Programa Nacional de Desarrollo 2030 elaborado en el año 2014-2015. Correcto, eso tiene una altísima correlación con el Plan Nacional de Desarrollo que se está revisando ahora, justamente se está actualizando, pero también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los que mencioné con el ODS 1, el ODS 3, el 4. Correcto. O sea, estaba viendo el número, casi que un 92% de correlación con esto, ¿verdad? O sea que hay mucha, está muy integrado, o sea, no estamos inventando la rueda con esto, lo que estamos haciendo es focalizarnos en algunas iniciativas que consideramos críticas para nuestro país. Correcto. Hugo, ¿cuál es tu percepción respecto a qué tanto caso le hace la política a estas iniciativas clave? Esa es una buena pregunta, Federico. Y es que yo encuentro distintas respuestas en esto, ¿verdad? Encuentro políticos que para ellos la política pública y esa mirada de país de mediano a largo plazo es muy importante. Y de hecho yo vine a este trabajo invitado por el presidente para acompañar ese esfuerzo. Y en eso me encuentro con un equipo de gobierno, con varios integrantes que trabajamos muy de cerca en todos estos temas. Y quiero decir que también de parte del Congreso encuentro en varios líderes todo el eco. También encuentro que de repente hay líderes o representantes del Congreso que veo como temas que son como muy de coyuntura, muy temas que son de repente muy de la política partidaria, que tienen su importancia sin duda, pero yo creo y estoy convencido que los enemigos no son los partidos políticos, los enemigos nuestros son la ignorancia, la corrupción, la falta de salud, la calidad de servicios públicos. O sea, las demandas que tenemos hoy de nuestra gente son muchos mayores. Creo que tanto los políticos como nosotros, los servidores públicos, tenemos que mirar de que la clase media paraguaya sea prácticamente triplicado. Y la clase media demanda servicios de calidad y demanda mucho más al gobierno porque están pagando impuestos. Así mismo. Entonces, eso hace que en Paraguay y en otros países también la demanda sea mucho más grande. Hoy ser un servidor público es una carga muy grande, ¿no? Correcto. Hablemos un poco de antes, los cambios de primera generación. Requirió en su época un pacto entre los diferentes actores de la política para blindar la economía de los problemas políticos. Sí. Se tomó a la inflación, al control de la inflación y a la estabilidad de la moneda como ejes de la economía, y a partir de ahí se anclaron políticas monetarias, políticas cambiarias, y se respetó. ¿Tenés la esperanza? Me imagino que sí, porque si no ya no hubiese seguido, ¿verdad?, de que podamos hacer un pacto similar con estos temas que tienen que ver con educación y salud, por ejemplo. Sí, muy bueno lo que mencionás, recordando ese tiempo, ¿verdad? Yo considero que los grandes cambios vienen cuando tenemos crisis que son importantes o cuando aparecen líderes, o las dos cosas juntas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando Paraguay tuvo esa crisis muy importante, ¿verdad?, que tuvimos el default selectivo. Correcto. Estábamos ahí al borde, yo creo que más que el borde, ¿verdad? Se produjo un acuerdo público-privado de blindar la economía. Y eso nos dio resultados que son extraordinarios, ¿verdad? Se redujo la pobreza, el país creció enormemente.
Realmente Paraguay ha sido de los países que más creció en América Latina, si no el que más creció, ¿verdad? De la misma forma necesitamos ese pacto en otros temas, ¿verdad? Para blindar sí, estos temas. Y yo marcaría mucho el tema de educación aquí. O sea, realmente la educación está en crisis, hay avances importantes, lo que el ministro Peta, todo lo que él está trabajando es muy importante, pero hay que reconocer que los resultados que tenemos como país están por debajo y enfrentamos una cuarta revolución industrial que requiere otras habilidades. Correcto. Entonces, realmente Jeffrey Sachs nos decía que si para el 2030 nosotros no tenemos al 100% de los jóvenes con 12 años de escolaridad por lo menos, la viabilidad de Paraguay es muy difícil. Entonces, este es un desafío grande. Creo que los temas de coyuntura, el tema económico, la desaceleración o crisis económica, los temas políticos a veces nos desvían y dejamos de mirar lo que es importante, ¿verdad? Correcto. Y no digo que esto no sea importante, es igualmente importante y esto quizás sea urgente, ¿verdad? Pero mirar la educación, y no solamente el tema de la educación del colegio y de la universidad, la educación técnica, ese es nuestro atajo. Para aprovechar, ciencia y tecnología. Sí, la ciencia y tecnología, pero también la educación técnica que ayuda a nuestros jóvenes mirar no solamente lo que antes decíamos que son oficios, sino carreras Correcto. que hoy tienen que ver con la robótica, con la mecatrónica, con la tecnología en general y que se requiere cada vez más. Vos vas, Federico, ahí al aeropuerto o a un McDonald's y ya hay máquinas que reemplazaron el trabajo que antes hacía un cajero, que antes hacía una persona que te atendía. Y esa va a ser la dinámica. La robotización va a hacer desaparecer miles de trabajos. La buena noticia es que van a aparecer otros miles de trabajos, pero que van a requerir habilidades que son distintas. Por eso es fundamental invertir en educación. Hugo, describime, esperemos que no pase, ¿verdad? Pero describime un país inviable. ¿Cómo sería si no llegamos a ponernos de acuerdo en que esto es importante y que tenemos que sobreponer esto a los problemas de coyuntura y llega el 2030 con chicos que no tengan 12 años de escolaridad y con un sistema escolar que no se ha reformado hacia lo técnico y por lo tanto se produce aquello que Jeffrey Sachs dice no han podido convertir a Paraguay en un país viable? ¿Cómo sería? Sí. ¿Altos niveles de desempleo? Sí, totalmente, altos niveles de desempleo, la institucionalidad extremadamente baja, entonces no hay el capital humano, social que haga que alguien quiera invertir en un país así. O sea, países en la región que están en situación muy complicada, yo no diría inviables, porque siempre hay una esperanza de que uno pueda salir, pero países como Haití o mismo Venezuela están extremadamente complicados, ¿verdad? Correcto. Y hay otros países que son más ricos, pero que también tienen muchas dificultades para salir adelante hoy por hoy, ¿verdad? Argentina. Yo creo que Argentina está en una situación bien complicada, un desafío muy grande, aunque tiene un capital humano muy importante. Cierto. Esa es la diferencia, ¿verdad? Lo que sí vemos también en los países asiáticos, cómo han invertido en estos temas, pero son procesos que han llevado 20, 30 años o más, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que, por eso esa mirada de largo plazo es muy importante. Y por eso la importancia de empezar cuanto antes. Totalmente. Hugo, mencionaste dentro de los ejes la agenda digital. Y al respecto te quiero hacer una pregunta. Estuve mirando el proyecto de presupuesto general de gastos para el año 2020 y he notado, por ejemplo, en educación y ciencias el incremento con respecto al presupuesto para 2019 es de 6,5%. En salud el incremento con respecto al presupuesto para 2019 es 5%. Y en tecnología de información, me imagino que se refiere al ministerio donde está Peralta Bierzi, el incremento es de 273,4%, es decir,
pasa de 70.000 millones de guaraníes a 260.000 millones de guaraníes. Es el rubro o el ente con mayor incremento del presupuesto. ¿Por qué tanto es el incremento, Hugo? Ahí está la implementación del proyecto de Agenda Digital, que lo que apunta es a mejorar la conectividad, es decir, la calidad de conexión con los cables submarinos, con la red de fibra óptica, mejorar la velocidad de internet y la calidad del servicio que tenemos es un primer componente. Un segundo componente tiene que ver con lo que se llama gobierno digital, se quiere llegar a 100 trámites online, eso le facilita la vida a los ciudadanos, se gana en productividad, se gana en eficiencia, también en transparencia, ¿verdad? Y el tercer componente tiene que ver con la economía digital, justamente lo que hablábamos también, la necesidad de invertir con nuestros jóvenes en sus proyectos, donde el tema digital es un factor clave, ¿verdad? Ese es el programa así como a grandes rasgos. Entonces, muy pesado, claro, muy importante. El año que viene comienza la implementación de ese programa por ese salto importante en el presupuesto, ¿no? Excelente. Te propongo hacer una pausa breve, institucional de 2 minutos y seguimos conversando. Claro que sí, con todo gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos con el señor Hugo Cáceres. Seguimos en Líderes con el señor Hugo Cáceres. Hugo, continuamos. ¿Qué atenta más contra el cumplimiento de metas de gestión? ¿La falta de dinero o la falta de personas con habilidades de gestión? Yo creo que en el caso de Paraguay, definitivamente la falta de trabajo en equipo, esa falta de articulación es, creo que de los principales desafíos que tenemos. Esa es una habilidad del siglo XXI. Yo creo que antes, pero ahora está marcada como algo central, ¿verdad? Ok, pero has visto en otros países otros niveles de articulación interinstitucional, y nosotros en pañales todavía. Sí, o sea, es un tema que cuesta en cualquier lugar. Yo trabajé y viví en muchos países, cuesta en cualquier lugar, pero en Paraguay seguramente hay razones históricas, sociológicas que nos cuesta mucho. Lo lindo de Paraguay es que una vez que articulamos, estamos bien, ahí suceden cosas extraordinarias, ¿verdad? Te doy un ejemplo, Becal. Yo estuve en la gestación de Becal. La gente no sabe, Becal ha producido cerca de 1.500 paraguayos que han ido a las mejores 300 universidades del mundo. ¿En cuánto tiempo? Y eso ha llevado prácticamente 5 años a esta altura, ¿verdad? Pero lo que la gente no sabe es que nos llevó casi un año articular detrás del escenario entre instituciones del gobierno. O sea, ¿te imaginas? Y yo trabajé en eso, yo estuve en la gestación, le contratamos al director de Becas Chile. Fue extremadamente difícil. Una vez que se logró, se avanzó, se produjeron resultados extraordinarios para el tema de capital humano avanzado, ¿verdad? Y así, eso nos pasa mucho. También quiero decirte que yo veo una nueva generación de jóvenes muy capacitados. Tengo un equipo de gente, por ejemplo, yo, como dije, trabajo con unas 15 personas. Entre funcionarios y consultores. Sí, por no ir lejos, ahora entre septiembre y octubre yo tengo una persona que ha sido distinguida como líder del futuro por la Universidad de Cambridge. Otra persona que ¿Su nombre, perdón? Fernando Ramírez. Otra persona que que va a hacer su maestría en Oxford, Paz Astigarraba. Y otra persona que ha sido designada a Eisenhower Fellowship,
Carolina Luzardi, ahora en octubre, va a estar 3 semanas en Estados Unidos visitando distintos temas de innovación. O sea, esas personas integran tu equipo. Sí, ese nivel de gente a mí realmente me da mucho orgullo. Y hay en otras instituciones igualmente. Realmente, tanto también en el Gabinete Social, un equipo de gente extraordinaria, capacitada de las mejores universidades en el exterior, pero también con un gran compromiso para servir a nuestro país. Hugo, ¿cuánto por ciento al año debería subir nuestra presión tributaria para dotarle al Estado, que debe tener mayor calidad de gasto también, sí, más recursos para implementar estos ejes temáticos? Yo no tengo... Estamos creo que en un 10%, perdón. Sí, está un poco por arriba, digo, pero de vuelta traigo las palabras de Jeffrey Sachs, que es uno de los mejores economistas del mundo, y conversamos sobre estos temas. Y él decía, con el nivel de presión tributaria que tiene Paraguay, es muy difícil que el Estado pueda cumplir los ODS o tener un nivel mínimo de prestación a los ciudadanos. Yo sé que la gente se queja y sobre todo los que pagan más impuestos dicen, bueno, no recibimos la contrapartida, pero es un tema del huevo y la gallina, ¿verdad? Decididamente Paraguay tiene uno de los niveles más bajos en el mundo. Sí. En el mundo. Sí. No hay país en el mundo, correcto, que funcione adecuadamente con este nivel tributario. Cierto. Entonces, creo que son las dos cosas: mejorar la calidad del gasto, pero también aumentar la presión tributaria. Es la única forma en que vamos a tener la educación, la salud y la seguridad que queremos dentro de Paraguay. Entonces, ese es el tema. Yo creo que el número, tenemos un trabajo con Jeffrey Sachs, es decir, a 10 años, qué tipo de salud, de educación, de seguridad queremos, cuánto cuesta esto y después cómo queremos financiar. Correcto. Ahí vamos a tener la respuesta más clara a tu pregunta. Excelente. Hugo, ¿cuál es el nivel de confianza entre el presidente de la República y vos? ¿Te escucha el presidente de la República? Nosotros tenemos como equipos de trabajo y tanto en la unidad de gestión, el gabinete social, siempre estoy informando al presidente lo que vamos haciendo. El presidente exige muchos resultados, cronogramas, fechas, cumplimientos. Y lo bueno es que, para mí, es que estos temas que te mencioné, la transformación educativa, la atención primaria de la salud, la conectividad vial, todos estos temas como que están en su legado, son los temas que él quiere dejar. Y a mí me alegra porque son temas que yo estoy convencido que son los que tenemos que trabajar. ¿Por qué el gobierno comunica tan mal? Vos sabés que, te digo, yo tengo una idea que sin duda el gobierno puede mejorar y debe mejorar la comunicación. El presidente siempre nos dice eso, de mejorar la calidad de nuestra comunicación. Pero también te quiero decir que lo que yo he notado es que desde el sector privado, las noticias que nosotros queremos transmitir tienen muy poca cobertura, ¿verdad? O sea, muy poco, aprecio todos estos espacios, ¿verdad? Sí. Te pongo un ejemplo en educación justamente. El ministro Peta anunció hace un mes la adjudicación de los kits escolares para el año que viene, segundo año. Eso sí beneficia a 1.200.000 estudiantes más o menos. Okay. O sea, es algo súper importante. Y uno dice, no, es la entrega útil. No, no es eso, es nivelar la cancha. Es que cuando vos empezás la clase, todos tienen los mismos útiles. Si no, uno recibe después de un mes, uno después de 3 meses. Eso ya es un problema en la educación, ¿verdad? O sea, es un tema importante. ¿Qué anunció el ministro Peta? No, y que la adjudicación del 100% ya para el año que viene. Okay. O sea, por segundo año cumplir.
2 días después o un día después, el ministro tuvo un desacuerdo, algo por un tuit con el senador Ovelar, ahí estuvieron. Okay. Eso tuvo 20 veces más o 30 veces más cobertura que lo otro. Lo mismo, el caso del Día del Niño, el avión que fue a Troche, por Petropar y compañía, ¿verdad? Tema de energía, ¿verdad? Sí. En la misma semana tuvimos la entrega de 2.000 transformadores. Eso beneficia a 350.000 personas, son 44 millones de dólares. No sé si te enteraste de esa noticia, pero 30 veces más lo del avión, que eran 5 millones de guaraníes y que fue financiado por el sector privado. O sea, lo que te quiero decir es que sin duda que tenemos que mejorar desde el sector público, pero también quiero decir que por un tema de política pública, por un tema del país que queremos transmitir, también es importante el apoyo del sector privado en esto. O sea, no puede ser solamente la parte vacía del vaso. Esta otra parte también es importante. Porque eso es lo que transmite a nuestros jóvenes, a nuestra gente, un país que crece, un país con confianza. Termino esa parte, Federico, diciéndote que viví mucho tiempo fuera de Paraguay y realmente la gente de afuera nos ve mucho mejor, ¿verdad? La percepción es mejor. Y mira que soy gente informada, o sea, estos que vienen a invertir estos estudian muy bien Paraguay, con pelos y mañas, ¿verdad? Pero por eso yo creo que es importante esa mirada como más positiva, sin dejar de reconocer las cosas que debemos mejorar, que son muchas cosas. Pero en eso también la comunicación es un tema público-privado. ¿Te ves, Hugo, eventualmente hablando a cargo de una cartera como ministro? Mira, yo soy como el ministro sin cartera. Y a mí me encanta mi trabajo. A mí me parece que yo tengo el mejor trabajo, porque yo estoy en iniciativas que son transformadoras. Coordinando varias carteras. Sí, exactamente. Entonces, si el presidente me pidiera asumir alguna de las carteras, por supuesto que yo estoy a servicio del país, toda vez que sea un tema que va con lo que yo conozco, con mi formación, con mi experiencia, ¿verdad? Pero a mí me atrajo mucho este trabajo porque justamente te da la posibilidad de ver varios temas que son muy, muy interesantes y mirarlo desde el punto de vista de la gestión y de la estrategia, no tanto en la burocracia, ¿verdad? Pero estamos ahí para servir, Federico. Qué bueno. Fue muy bueno tenerte aquí en Líderes. Quiero agradecerte otra vez por aceptar la invitación. Ojalá el año que viene podamos hacer un recuento de qué ya hemos alcanzado, cuántas unidades de salud familiar, cómo estamos avanzando con este tema del pacto para blindar la educación del futuro. Ojalá podamos seguir conversando, Hugo. No, muchísimas gracias, Federico, por este espacio. Realmente quiero terminar con una invitación a toda la gente del sector privado, la sociedad civil, de la academia, a sumarse, realmente no solamente invertir en Paraguay, sino también dedicar el tiempo en los temas como la educación, como la salud, como la primera infancia, como la innovación que estamos desarrollando, una iniciativa muy importante en eso. La construcción de un mejor Paraguay depende de todos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Federico. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches.